Hola a todos, muy buenas noches y sean bienvenidos y bienvenidas hoy día lunes a este espacio que tenemos destinado para prácticas guiadas. Como siempre, antes de iniciar nos vamos a tomar unos minutitos para compartir en las diferentes redes sociales y grupos de WhatsApp y así más compañeros se nos puedan unir a esta práctica del día de hoy. Bueno, mientras se nos van uniendo más compañeros, mientras vamos compartiendo, ahí pues les vamos recordando las diferentes actividades que tenemos con respecto a este curso durante el transcurso de la semana. Todos los lunes vamos a estar teniendo este espacio donde vamos a ir aplicando aquello que vamos aprendiendo en las conferencias. Por ejemplo, el día de hoy vamos a estar haciendo una práctica de muerte en marcha. Esto quiere decir que vamos a estar aplicando lo que estuvimos aprendiendo en la conferencia del sábado, donde estuvimos hablando de la muerte, de los diferentes tipos de muerte que existen y cuál es la muerte que nos libera. Sí, incluso pues de la muerte del cuerpo físico y de ese proceso de muerte segunda, que es la muerte psicológica. Estuvimos allí aprendiendo cómo aplicar esa muerte psicológica en marcha. Hoy pues lo vamos a estar llevando a la práctica y también cómo la podemos aplicar a través de la meditación reflexiva. ¿Sí? Todos los lunes a las 7 de la noche hora Colombia, 8 de la noche hora República Dominicana. Ya ustedes harán pues la conversión al horario de sus respectivos países. Pues vamos a tener este espacio acá. Los martes vamos a estar dando las conferencias de la fase B. Este ciclo de fase B, pues allí profundizamos sobre temas, aspectos que ya hemos visto en la fase A. Por tanto, es muy recomendable que veamos las conferencias de la fase A. Aún así, pues las conferencias de fase B son totalmente de libre acceso. ¿Sí? Todos son pues bienvenidos. Si tienen alguna pregunta, ¿no? En el momento que se estén dando esas conferencias, pues allí se les tratará de aclarar lo mejor posible. Pero lo conveniente es que se vean las conferencias de la fase A primero, las cuales damos los jueves y los sábados en el mismo horario. ¿Sí? Los miércoles y jueves tenemos horarios de fogueos, que es un espacio de preparación para compañeros que ya pues quieren, ¿no? Comenzar a desarrollar ese tercer factor en forma de la enseñanza, se preparan para enseñar y los domingos, tal como hicimos ayer, tenemos un espacio de estudio para, bueno, ampliar nuestra visión con respecto a diferentes defectos psicológicos. También tenemos otros horarios de estas actividades que son llevadas a cabo a través de lo que es Google Meet. ¿Sí? Entonces, a través de los grupos de WhatsApp vamos a estar enviando siempre los enlaces para que ustedes puedan unirse a todas estas actividades que pues tenemos durante el transcurso de la semana. Para aquellos que quieran unirse al grupo de WhatsApp, también de Telegram, en la descripción de este video podrán encontrar tanto el enlace del grupo de WhatsApp como el enlace del grupo de Telegram. Bien, con respecto a esta práctica del día de hoy, si ustedes tienen alguna pregunta, tienen alguna duda, alguna inquietud, no duden en dejarla en la sección de comentarios, ya que al finalizar siempre pues nos tomamos un tiempo, un espacio para estar contestando todas sus preguntas y aclarando las dudas que ustedes puedan tener.
Bueno, por aquí ya comienzan a conectarse los compañeros. Saludamos a Sujay García, Talía Laureano, quien nos acompaña por acá. También Isaac Charles. Saludamos a Irma Quintero, quien nos saluda desde Venezuela. Joelín José Díaz, quien nos saluda desde Nicaragua. Dora Beatriz, quien nos saluda desde Colombia. Saludito para los compañeros, también para los que vayan a ver esta práctica por diferido, ¿sí? Bueno, pues ya viene siendo hora que iniciemos con esta práctica del día de hoy, práctica de muerte psicológica. Vamos a estar llevando a cabo lo que es la muerte en marcha. Pero antes de iniciar, vamos a recordar un poquito. Siempre pues es costumbre, ¿no? Recordar un poquito lo que estuvimos viendo en el tema en el cual pues está basado la práctica, que es el tema de la muerte, lo que muere y lo que no muere. Allí pues nosotros estuvimos aprendiendo que existen 3 tipos de muerte. Estuvimos viendo que existe la muerte del cuerpo físico, y también estuvimos viendo pues cuántas veces nosotros hemos de retornar y de morir. Vimos que pues es un total de 108 veces. O sea, tenemos derecho a en un ciclo tener 108 existencias. Pero también vimos que nosotros tenemos el derecho de pues dar vueltas a esa rueda del samsara 3000 veces. O sea, la oportunidad a tener 3000 ciclos en esa rueda del samsara. Y si uno entonces hace sus multiplicaciones, se da cuenta que en total vamos a tener la oportunidad de vivir con este cuerpo físico humano 324.000 veces. Esa es la cantidad de oportunidades que nosotros tenemos para hacer este trabajo de autorrealización íntima de nuestro ser. ¿Sí? Cuando pues en un ciclo se nos agotan esas 108 existencias y no aplicamos la muerte psicológica, la que pues nos libera de todos estos procesos, entonces allí ingresamos a ese proceso de involución, aquello que se le conoce como la muerte segunda. Veíamos también en la conferencia cómo pues lo que nos hace temerle a la muerte es el desconocimiento que tenemos sobre el aspecto liberador de la muerte en cada una de sus vertientes. Porque si vemos la muerte del cuerpo físico, pues nos damos cuenta que es un cambio de vestiduras. ¿Sí? Una persona llega viejo, está ahí todo enfermo, todo le duele, esas enfermedades crónicas que se presentan en la vejez. Entonces ahí cuando la persona muere, pues se libera, se acaba el dolor. ¿Sí? Y si le quedan existencias, entonces retorna. Veíamos también que una persona que ingresa a ese proceso involutivo, ese proceso que muchas culturas han llamado como pues el paso por el infierno, pues también, ¿no? Al fin y al cabo lo que va es a liberarse, aunque de forma involuntaria. Se pierde pues la sabiduría, el alma de esa vuelta, pero igual es un proceso liberatorio, donde pues esa chispa tiene que ir bajando por las diferentes esferas que están sumergidas allí en el planeta Tierra, y a medida que va haciendo ese paso por esas esferas se va limpiando de esos defectos que creó en ese proceso de evolución y que de manera voluntaria no quiso trabajar. ¿Sí? Pero teníamos el tercer tipo de muerte, que es la que mata la muerte por una eternidad. Con esta muerte, que es la muerte psicológica, vamos nosotros a eliminar voluntariamente todos esos defectos psicológicos que nosotros hemos creado, todos esos egos, todas esas formas equivocadas de ser, y esto nos permitirá trascender pues todas las leyes a las cuales nosotros estamos sometidos, todos esos condicionamientos, ¿sí? Trascender pues esa ley del retorno que pues nos obliga a pues tener que pasar por aquí existencia tras existencia, la misma ley de retorno que también nos obliga a tener que pasar por esa muerte segunda si no hacemos el proceso o el trabajo de revolucionarnos, y así muchas otras leyes que incluso en este curso vamos a estar conociendo en próximas conferencias. Bien, explicábamos cómo hemos de aplicar o de desarrollar la muerte psicológica, que viene siendo el segundo factor para nosotros revolucionar nuestra conciencia. Veíamos que todo inicia con la autoobservación, porque pues no podemos nosotros eliminar algo que no sabemos que tenemos, algo que no hemos descubierto en nosotros mismos, algo que nosotros no hemos evidenciado.
¿sí? Nosotros tenemos que evidenciar que efectivamente estamos llenos de egos, estamos llenos de defectos psicológicos, estamos llenos de perversidad. Y si no comenzamos a mirar hacia adentro, hacia nuestro mundo interior, hacia lo que se procesa allí, pues no nos vamos a dar cuenta. No nos vamos a dar cuenta que pues todas las situaciones conflictivas que nosotros pasamos, que todas las desgracias que llegan a nuestras vidas, que todas esas repercusiones negativas que uno como que no les ve, las causas, el por qué vienen, bueno, pues tiene su causa allí, en esos defectos psicológicos que nosotros estamos dejando manifestar de instante en instante y de momento en momento. ¿Sí? Y todo cambio pues inicia con la autoobservación. Nosotros queremos eliminar una forma equivocada de ser, dígase pues esa codicia, dígase esa ira que me hace tener tanto problema con todo el que me rodea, dígase los celos que me hace tener problemas con la pareja, esa pereza que no me deja avanzar en ningún aspecto de mi vida, ¿no? Ni en lo material, muchísimo menos pues en lo espiritual, ese orgullo que me hace sentir superior o que me hace sentir inferior. Pues primero tenemos que comenzar por autoobservarnos. Tenemos que comenzar por descubrir que tenemos esos defectos y si ya sabemos que los tenemos porque son muy obvios, muy evidentes, parte así como que de nuestra personalidad, pues comenzar a evidenciar cómo esos defectos psicológicos se manifiestan a través de nosotros, cómo utilizan nuestros centros, cómo nos hacen desear, cómo nos hacen sentir en torno a lo emocional, pero también en torno a lo físico, todas esas sensaciones, cómo nos hacen pensar, cómo nos hacen actuar, hablar e incluso pues omitir cosas en momentos que deberíamos de pues estar actuando, ¿sí? Entonces ya luego de que nosotros hemos observado, hemos descubierto, hemos evidenciado también pues un defecto psicológico, hay que enjuiciarlo, hay que enjuiciar para comprender si eso que se está manifestando pues es parte de mi ser, es parte de la conciencia o es un ego, ¿sí? Entonces ahí nosotros pues cuestionamos aquello que se está manifestando. Nos vamos a dar cuenta que incluso pues a medida que vayamos avanzando en la autoobservación, vayamos desarrollando este sentido que está bastante atrofiado en nosotros por falta de uso, con el mismo hecho, ¿no?, de nosotros autoobservarnos, pues ahí viene ese enjuiciamiento. Porque nosotros estamos observando algo y es con la intención de saber y de descubrir, de comprender si eso es parte del ego o de la conciencia, ¿sí? Llega un momento que uno ni siquiera tiene que, pues, de forma literal hacerse esa pregunta, sino con el hecho de uno estar autoobservando, ahí viene esa intención de comprender, de enjuiciar y de comprender. Entonces, cuando le llega a uno esa comprensión, que recuerden que no es algo de la mente, ¿qué hacemos? Hacemos esa súplica a esa parte de nuestro ser, que es la Madre Divina, con la frase: Madre Divina, elimíname este yo, elimíname este defecto psicológico. Sí, elimíname este deseo, elimíname este pensamiento, elimíname esta sensación en el cuerpo. Y pues de esa manera vamos nosotros a ir eliminando esos defectos psicológicos, esos miedos, esos traumas, esas formas equivocadas de nosotros ser, esas reacciones mecánicas, automáticas. Vamos nosotros a ir comprendiendo por qué nos sentimos como nos sentimos, por qué actuamos como actuamos, por qué pensamos como pensamos, qué es lo que hay detrás de todo eso. Y eso pues es el proceso de conocerse a sí mismo. ¿Sí? Entonces ahí pues cada vez vamos a ir descubriendo más defectos psicológicos y pues revolucionándonos en torno a ir liberando y despertando nuestra conciencia. Hay muchos defectos que uno los puede aceptar, pero hay otros que no. Hay otros que no. Entonces toca que uno se esté autoobservando para poder descubrir esa parte pues oscura y perversa que todos tenemos allí en nuestra psicología. Si es que realmente nosotros queremos pues hacer algún avance en este trabajo interior hacia lo que es el despertar y la autorrealización, ¿sí? Bien, entonces hoy vamos a estar implementando esta técnica. La vamos a estar implementando en marcha. Este pues es el proceso que nosotros deberíamos de pues estar haciendo de instante en instante, de momento a momento.
porque pues de instante en instante, de momento a momento, se están manifestando yoes y defectos psicológicos. Recordemos que un 97% de nuestra esencia está atrapada por esos defectos psicológicos o formas equivocadas de ser. Solamente tenemos nosotros un 3% de conciencia que pues está libre, que está constituida por esas partes principales de nuestro ser, ¿no? Entonces allí encontramos al Padre, que representa la sabiduría, encontramos a la Madre, que representa el amor, es la parte de nuestro ser a quien nosotros pedimos que nos elimine ese defecto psicológico con la condición de que lo hayamos observado y pues lo hayamos enjuiciado y lo hayamos comprendido. Entonces ahí esa parte de nuestro ser, esa fuerza de nuestro ser que representa el amor, actúa, ¿no? Como lo haría pues una madre cualquiera, que cuida, que nutre a su bebé, que lo limpia. Bueno, también pues eso hace nuestra Madre Divina con nosotros. Recordemos que cada uno tiene en su Madre Divina particular, porque es una parte del ser y cada uno pues tiene su ser particular, ¿sí? Bien, entonces la práctica de hoy pues es muy sencilla. Le decía que de instante en instante, de momentico a momentico se están manifestando yoes. Y eso es lo que vamos a estar descubriendo el día de hoy. Sí, vamos a estar descubriendo que no es mera palabrería insustancial lo que se está hablando aquí. Es una realidad y es una realidad que nosotros podemos palpar cuando comenzamos a emplear la muerte psicológica. Es muy sencillo, todas las cosas de la conciencia son muy sencillas. Lo que imposibilitan, pues las cosas de la conciencia son nuestros yoes, nuestros defectos psicológicos. Pero es muy sencillo, tan sencillo como cerrar nuestros ojos, concentrarnos en nuestro corazón. Esa va a ser nuestra tarea, concentrarnos en sentir los latidos de nuestro corazón. Hay personas que en un principio se les dificulta sentir los latidos de su corazón. En ese caso pueden concentrarse en el proceso de respiración, ¿sí? Ese proceso de inhalación, de exhalación, de cómo entra el aire por las fosas nasales, cómo pues luego exhalamos ese aire, ¿sí? Se puede concentrar. Pero lo ideal es concentrarse en sentir los latidos del corazón. Y pues vamos a estar nosotros en un estado de vigilia. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a estar nosotros pues en ese estado de vigilancia. Pero ¿qué vamos a vigilar? Vamos a vigilar a esos defectos psicológicos que se van a querer manifestar para sacarnos de esa tarea que tenemos, que es sentir los latidos de nuestro corazón. Ustedes van a ver que cuando ustedes cierren sus ojos, que cuando se concentren ahí en sentir su corazón, pues van a aparecer todos esos defectos psicológicos en manadas, ¿sí? Van a aparecer deseos, que si deseo abrir los ojos, que si deseo estar haciendo otra cosa, que si deseo que la práctica se termine, ¿sí? Van a aparecer emociones, por ejemplo, de ansiedad, porque estamos impacientes. Ay, ¿será que esta práctica no se termina? ¿No? Entonces ahí experimenta un desagrado, puede experimentar uno una preocupación, puede experimentar uno una ira, puede experimentar incluso una excitación o una felicidad que pues no es de la conciencia, porque es algo que nos viene entonces a desconcentrar. Y lo que más pues vamos a experimentar es como los yoes pues toman, ¿no?, el control de nuestra mente o quieren tomar el control de nuestra mente. Ahí van a venir toda clase de pensamientos, o sea, toda clase de pensamientos. Ahí todo lo que no pensamos durante el día lo vamos a querer pensar en estos momentos. Van a venir los recuerdos de cosas que pues no hice durante el día y debí de hacer. Van a venir recuerdos de días pasados, semanas pasadas, meses pasados. Van a venir planeaciones, futurizaciones, van a venir proyecciones, también películas mentales, fantasías, maquinaciones, imaginación mecánica. Todo eso se va a manifestar. ¿Y todo eso para qué? Para sacarnos de esa tarea que tenemos, para sacarnos del instante, del momento presente, donde estamos sintiendo nuestro corazón. Y todos esos son yoes. Todos esos son defectos psicológicos. ¿Por qué? Porque nos quieren sacar del instante. Nos quieren sacar del momento presente. Pueden incluso hasta disfrazarse como conciencia. Sí, puede un defecto decir, ay, pero qué práctica tan buena. Y uno dice, no, pero es conciencia porque pues yo estoy hablando de la práctica. No, nos está sacando del instante. Nos está sacando de esa tarea que nos hemos dispuesto a hacer, que es concentrarnos en nuestro corazón.
¿sí? Entonces, cuando nosotros, pues, en ese estado de vigilia, nos demos cuenta de que pues se nos ha manifestado ese pensamiento, nos ha llegado esa imagen a la mente, esa emoción, esa sensación incluso en el cuerpo. ¿Qué tenemos que hacer? Madre Divina, elimíname este yo y volvemos y nos concentramos, ¿sí? En torno a las sensaciones nos vamos a estar dando cuenta de que sí, vamos a experimentar en el cuerpo incomodidad, se nos puede manifestar hasta un calambre en alguna de las extremidades, se nos puede manifestar una piquiña en una pierna, en la cabeza, una incomodidad que uno entonces quiera como que voltearse y cambiarse de posición, y todo eso son los defectos psicológicos, porque cuando uno está ahí uno se puede pasar horas, ¿no? Con un celular en la mano y puesto uno ahí en la misma posición y nada pasa. Pero ahora que queremos hacer algo de la conciencia, pues se mete esa incomodidad y todas esas sensaciones negativas para que uno pare la práctica. Entonces ahí tenemos nosotros que estar pues en vigilia. Recordemos, nos dividimos entre observador y observado. Quien observa es la conciencia. Cuando estamos en ese estado de concentración, allí se está manifestando ese 3% de conciencia que nosotros tenemos libre. ¿Y a quién va a observar? Pues al restante 97% de esencia atrapada. O sea, a todos esos yoes que sí o sí ustedes van a ver que van a querer venir a manifestarse. Esta práctica, ya pues antes de iniciar, es una práctica maravillosa porque es como hacer un ejercicio. Nosotros tenemos esa autoobservación atrofiada por falta de uso, pero con esta práctica comenzamos a ejercitar esa autoobservación. Entonces, cuando uno ejercita un músculo, ¿qué pasa? Pues este comienza a crecer, comienza a desarrollarse. Lo mismo va a pasar con la autoobservación. Entonces, es normal que durante el día nosotros no veamos defectos psicológicos. Y se pasa todo el día, estuvimos ahí todo identificados y no vimos pues absolutamente nada. Entonces el hecho de que nosotros hagamos esta práctica por 20 minutitos al día, que destinemos 20 minutitos a hacer esta práctica, nos va a ayudar muchísimo a desarrollar esa autoobservación, a aprender a morir en marcha, ¿sí? A aprender, ¿no? A comprender, a diferenciar entre qué es un defecto, cuáles son las manifestaciones de la conciencia. ¿Sí? Nos permite llegar también a lo que es ese silencio interior tan necesario para que nosotros logremos la concentración, ¿sí? Y pues también vamos a estar viendo lo mucho, ¿no? Que nosotros vamos a avanzar en torno a lo que es el sabio y correcto uso de nuestra energía, la energía de cada uno de nuestros centros, que es un tema en lo cual pues vamos a profundizar un poquito más adelante. Y por último, y no menos importante, también vamos a desarrollar una perfecta concentración. Para nosotros lograr pues todas las prácticas, tenemos, ¿no?, que llegar a ese estado de concentración. La concentración es un poder. Cuando hablamos de concentración, estamos hablando de la conciencia centrada en la acción. Y cuando la conciencia es la que está obrando, cualquier cosa que nosotros nos dispongamos a hacer nos queda absolutamente perfecto. Es el mayor poder al cual un ser humano puede pues aspirar a tener, ¿sí? Bien, entonces ahora pues vamos a iniciar con esta práctica. Vamos a estar haciendo pues una práctica de 20 minutitos y pues la vamos a estar dividiendo en renglones para que no se nos haga así como que muy pesada, muy difícil, ¿sí? Porque los yoes pueden ponernos una tensión cuando nosotros tratamos de hacer este proceso de muerte psicológica. ¿Qué vamos a hacer? 5 minutitos vamos nosotros a estar observando los deseos. Nos vamos a enfocar en sentir nuestro corazón, vamos a estar en ese estado de vigilia, ¿sí? Y pues vamos a enfocarnos en descubrir esos deseos que surjan. A cada deseo que se nos manifieste, Madre Divina, elimíname este yo. Esto no significa que si nos viene un pensamiento y lo podemos pues observar, o nos viene una emoción y la podemos observar, pues no pidamos muerte. Le vamos a pedir muerte a todo lo que se nos manifieste, ¿sí? Pero en estos 5 minutitos el enfoque vienen siendo esos deseos. Porque pues hasta ahora estamos aprendiendo, ¿no?, a autoobservarnos. Entonces, para que pues vayamos así como que más suave, lo vamos a estar haciendo por renglones.
Primero pues los deseos, pero igual cualquier cosa que se nos manifieste, que podamos observar, Madre Divina, elimíname este yo, y volvemos y nos enfocamos en sentir los latidos del corazón. Por aquí vamos a poner pues un pequeño reloj. Listo, entonces vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a hacer una muy corta relajación porque pues esta práctica nos permite llegar a ese estado de relajación porque vamos a eliminar cualquier tensión que se nos quiera manifestar, ¿sí? Pero vamos a cerrar los ojos. Vamos a inhalar profundamente. Sentimos como el aire ingresa, llega a nuestros pulmones y luego vamos a exhalar por la boca pronunciando el mantra Mtsa. Entonces inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Volvemos a inhalar. Exhalamos. Ahora nos vamos a concentrar, nos vamos a enfocar, como ya les había dicho, en sentir nuestro corazón. Vamos a tratar de sentir los latidos de nuestro corazón. Esa pues es la única tarea que tenemos en este momento, sentir los latidos de nuestro corazón. Recordemos también que vamos a tener ese estado de vigilia para descubrir, en este caso, cualquier deseo que se manifieste. Se manifiesta un deseo, lo vamos a enjuiciar y vamos a pedirle a la Madre Divina que lo elimine. Cualquier deseo, Madre Divina, elimíname este yo. Recordemos que se pueden presentar deseos como de abrir los ojos, puede sonar una notificación en el teléfono y uno siente el deseo de ir a ver quién le está mandando un mensaje, suena algún ruido por la calle, uno puede sentir ese deseo de ir a investigar qué es lo que está sucediendo. Puede sentir uno el deseo de parar la práctica también, deseo de estar haciendo otra cosa, deseo de comer. Todo eso, Madre Divina, elimíname este yo y volvemos y nos enfocamos en sentir los latidos de nuestro corazón.
Bueno, compañeros, ahora vamos a observar, vamos a tener pues la tarea, ¿no? De seguir sintiendo los latidos de nuestro corazón, pero vamos a estar observando las emociones, emociones que se nos manifiesten, ¿sí? Emociones negativas, por ejemplo, y bueno, también, ¿no? Pueden presentarse emociones positivas que están relacionadas con ese estado de paz, ese estado de relajación, ese estado de concentración que uno va logrando cuando va haciendo la práctica. Sí, pero hay emociones negativas que se pueden manifestar que pueden ser agradables o desagradables. Entonces puede uno sentir hastío, artera, aburrimiento, preocupación, puede uno sentir miedo, puede uno sentir ira, puede uno sentir pues esa ansiedad, puede sentir ese desespero. Entonces a todo eso, Madre Divina, elimíname este yo. Puede uno sentir desagrado. Madre Divina, elimíname este yo. O puede sentir una especie de excitación, ¿sí? Que no nos deja entonces estar tranquilos también. Madre Divina, elimíname este yo. Y de allí pues va a surgir, ¿no? La paz. Va a surgir ese estado de relajación. 5 minutitos más. Vamos a estar observando las emociones, pero igual, si se presentan pensamientos, si se presentan deseos y sensaciones, pues no los dejemos pasar. Les vamos a pedir muerte igualmente. Listo, vamos a comenzar. Ojos cerrados, nos enfocamos en sentir nuestro corazón y permanecemos en ese estado de vigilia.
Listo, compañeros. Vamos a pasar pues ahora a sentir nuestro corazón mientras estamos en vigilia para pues identificar cómo los yoes se van a manifestar a través de nuestros pensamientos. Les decía pues que una de las cosas más bombardeadas, uno de los centros más bombardeados por los yoes, pues viene siendo ese centro intelectual inferior, nuestra mente. ¿Sí? Entonces ahí vamos a escuchar a los yoes hablando, comentando, todas esas películas mentales, fantasías, planeaciones, futurizaciones, recuerdos, etcétera, etcétera, ¿sí? Se viene siendo el centro que más los defectos psicológicos pues tienen como que monopolizado. ¿Mm? Entonces igual, cerramos los ojitos, nos concentramos en sentir los latidos de nuestro corazón y pues estamos en vigilia para descubrir y eliminar esos pensamientos que se quieran manifestar. Recordemos que pues también vamos a estar eliminando deseos que podamos descubrir, eh, eliminando también emociones que se puedan manifestar conjuntamente con estos pensamientos que vamos a estar vigilando en este momento. 5 minutitos más, empezando desde ya.
Bien, compañeros, vamos a pasar pues a la última parte donde pues vamos a estar observando las sensaciones de nuestro cuerpo, ¿sí? Dicho sea de paso, nos vamos a estar dando cuenta, vamos a estar descubriendo que cada deseo genera una sensación en el cuerpo, específicamente en la parte baja, ¿no? de nuestro vientre. También las emociones generan sensaciones. Cuando uno, por ejemplo, experimenta la ira, una cosa es la emoción que viene siendo ese desagrado y otra cosa es la sensación que esa ira le genera a uno en el pecho, o sea, una ira que se siente en la carne, en el cuerpo físico. Los pensamientos también le generan a uno sensaciones, ¿sí? Entonces vamos a ver pues todas esas manifestaciones a nivel físico. Lo mismo, vamos a estar observando esas sensaciones que pueden ser, se pueden manifestar como incomodidades, como movimientos involuntarios, como tensiones en los músculos, ¿sí? Como calambres, incluso como piquiña. Todo eso pues lo vamos a estar observando y conjuntamente con cualquier otra cosa que se quiera manifestar y nos quiera sacar del instante. Vamos a hacer estos últimos 5 minutitos para finalizar con esta práctica del día de hoy.
Bueno, compañeros, con eso hemos finalizado esta práctica del día de hoy. A ver cómo les fue a ustedes. Sin duda alguna, pues uno descubre, ¿no? Todos los defectos psicológicos y descubre uno también, pues, porque esa imposibilidad en uno poder concentrarse incluso en aquellas tareas tan sencillas. Y es porque hay dentro de nuestra psicología muchísimos elementos distractores y esos son nuestros defectos psicológicos. Vamos a ver por acá si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud con respecto a esta práctica del día de hoy. Eh, Vamos a ver por acá. Bueno, por aquí Guillermo Amaro nos saluda. Har Daniel también pues nos saluda desde Venezuela. Aníbal Pignataro nos dice, yo quiero creerte que la catalepsia no se da más. Los médicos están demasiado adelantados. Lo que ocurre es que a veces vuelve el doble. Jean-Paul Garnier te enseña que el doble a veces regresa. Bueno, señores, este conocimiento no es para creer. ¿Sí? Este conocimiento es para investigar y comprobar. ¿Sí? Fíjense que uno con tanta creencia, pues uno no sabe absolutamente nada. La creencia y la no creencia son dos caras de esa misma moneda que es la ignorancia. Ninguna, ni lo que es la creencia ni la no creencia, pues van y comprueban, corroboran y experimentan, ¿sí? Entonces, cuando uno, por ejemplo, recibe alguna teoría, recibe alguna hipótesis, pues el peor error que uno hace, y es lo que le han enseñado a uno a hacer, es a uno pues tomar eso como cierto y guardar esos conceptos allí en su intelecto, ¿sí? Y aferrarse incluso uno a esos conceptos o rechazarlos dependiendo de pues si van de acuerdo a lo que pues a algo que me agrada, a mi cultura y así sucesivamente, ¿sí? Pero pues lo correcto es que nosotros vayamos, investiguemos y comprobemos y más si tenemos las herramientas para nosotros ir, investigar y comprobar. Entonces eso del estado de catalepsia, de ese proceso de muerte que nosotros tenemos que pasar, pues a ver, la mejor forma de nosotros saber si eso es cierto, si no, si estas teorías que escuchamos por ahí son ciertas o no, o si esta teoría que estamos dando acá es cierta o no, es pidiéndole a nuestro Padre que nos muestre incluso un proceso de muerte que nosotros hayamos vivido en una existencia anterior, que nos muestre pues esos juicios que se nos hicieron en esa existencia anterior. Entonces ahí sí tiene uno pues una comprobación, ahí sí va a tener uno pues una certeza en base a la experimentación. Porque de escribir, de hablar, de dar teorías e hipótesis, pues vamos a encontrar miles de libros que hablan, ¿no? Con respecto pues a estos temas. Pero ¿cuál nos está diciendo la verdad? ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Aquella persona? El John Paul Garnier, como tú dices, o pues aquí están diciendo la verdad. Eso pues simplemente hay que irlo a comprobar, hay que irlo a experimentar para ver cuál de esas dos teorías pues es la verdad, ¿sí? Entonces, con respecto a los médicos, no, realmente los médicos, los científicos no están tan adelantados como creemos nosotros o como ellos mismos creen. ¿Sí? Porque nosotros tenemos aquí pues una parte de la ciencia que está muy polarizada, está muy materializada hacia aquellas cosas que puede palpar con los cinco sentidos. Y se les escapan muchas otras cosas que no pueden ser palpadas con los cinco sentidos físicos, sino a través de otros sentidos superiores. ¿Sí? Entonces realmente la ciencia, esa ciencia oficial está muy atrasada, muy atrasada. Fíjense que también acá pues el primer pilar de la sabiduría es la ciencia, pero estamos hablando de una ciencia consciente, de una ciencia que realmente pues experimenta y no tan solo con esos cinco sentidos físicos, ¿sí? Sino pues que va más allá. Por aquí Jacinto Hurtado nos deja sus saluditos desde Venezuela. José Lara también nos saluda desde Venezuela. Saludamos a Ramón Cabriza, a Pablo Pello Ramírez, a Ada Martínez desde Honduras, José Félix, quien nos saluda desde Guayana Esequiba.
Tulio, quien nos saluda desde Venezuela. Eric Hernández nos saluda desde su casa. Un saludo para ti en tu casa. Mari Soto nos saluda desde Colombia. Jorge García también nos deja sus saluditos a todos. Eduardo Vázquez nos saluda desde Venezuela. También saludamos a José Muñoz, a Lorenzo Veras Sosa de Paraguay. Mercedes Vélez nos saluda desde Ecuador, nos dice gracias por el conocimiento que imparten. Bueno, gracias a ti, Mercedes, por estarnos aquí acompañando, al igual que todos los compañeros que estuvieron haciendo con nosotros esta práctica del día de hoy. Inés Chavarría nos saluda desde Nicaragua. Saludamos también a Raiza Torres. Talía Laureano nos da las gracias. Gracias a ti, Talía, por estar acá. Irma nos dice, muy buena práctica, tenemos muchas distracciones. Sí, muchas distracciones, y pues esa distracción, como les decía, es ocasionada por esos defectos psicológicos que tenemos allí en nuestro interior. Entonces ahí pues esa práctica nos permite ver nuestra realidad, ¿no? Cómo se manifiestan esos defectos psicológicos de instante en instante. Por aquí Isaac Charles nos da las gracias, nos saluda también Antonio Mesón desde República Dominicana, y Aradia Eteca también nos saluda desde Argentina. Bueno, compañeros, por aquí no veo que tengamos más comentarios. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado, y la recomendación, porque este curso es totalmente práctico, la práctica es la que nos permitirá ver avances, es que nosotros pues saquemos pues un tiempito en el día para hacer esta práctica, ¿sí? Para implementar esta práctica, 20 minutitos ahí de muerte en marcha, y ahí vamos a ver cómo pues eso va a hacer que ya en otros momentos del día pues también nos llegue ese recuerdo de sí, nos llegue ese estado de autoobservación, podamos llevarlo de una mejor manera porque lo estamos entrenando, ¿sí? Entonces, que pasen feliz resto de la noche. Nos vamos a estar viendo pues en unos minutitos en las prácticas nocturnas que pues realizamos a través de Google Meet, ¿sí?